Hoy quiero, hermanos, que compartamos y hablemos de algo que es muy interesante. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, sabemos que es interesante, que es importantísimo, porque es la palabra de nuestro Señor, la palabra del Creador, nada más y nada menos de los cielos y de la tierra y de todo lo que existe, el Creador de nuestras vidas, el Creador de las generaciones que vendrán, el Creador de aquellos que nos sucederán, incluso también en la iglesia, en el ministerio, ¿no? Y hemos hablado de temas muy interesantes en este año, en lo que va de este año. Hemos enseñado distintos temas que creo que nos han sido a todos de mucha edificación. Pero hay temas que alguna vez se enseñaron en la iglesia, pero la mayoría de los que están acá no estaban en su momento. Así que creo que sentí la guía de parte del Señor de empezar a compartir algunos de esos temas. No repetir los temas, sino con la ayuda de Él volver a armar las prédicas, pero sobre distintos temas. Por ejemplo, la santidad, que en algún momento seguramente la vamos a tocar, ¿no? Pero hoy el Señor me guió a hablar de una palabrita que es muy importante en todo ser humano, pero más aún en nosotros los creyentes, la obediencia. ¿Ah? La obediencia. Hoy en día creo que esta palabra es como que está pasada de moda. Esta palabra es como que en la educación que los padres, en muchos hogares, no digo en todos, pero en algunos hogares, o en la mayoría, esta palabra no está de moda. No tiene ya vigencia, porque por allí los hijos no son educados en una forma adecuada, en una forma apropiada, que aprendan primero la obediencia a sus padres, la obediencia a las autoridades. Hoy en día fíjense que cuando un niño es sancionado, un alumno es sancionado en una escuela, en un colegio, le llaman la atención, va, le cuenta a los padres, y los padres van a la escuela a hacer problemas, querer agredir a los docentes, ¿no? Y es un problema muy, muy serio el que estamos viviendo socialmente, no solo en nuestra provincia, no solo en nuestro país, sino creo que en el mundo en general. Mientras preparaba esta enseñanza me venía a memoria Isaías, ¿no? Capítulo 5, versículo 20, si no me recuerdo. ¿Alguien lo sabe de memoria? Si no, alguien búsquelo y léalo, por favor, si es tan amable. Isaías 5, 20. Hay, creo que dice así, de los que lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo. ¿Cómo dice? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Fíjense ustedes, ¿no? Hemos llegado, también dice la palabra de Dios en los evangelios, que el amor, tanto se ha incrementado la maldad, que el amor de muchos se ha enfriado. Y vimos eso también en alguna ocasión, que tristemente el amor de la iglesia, por su creador, por su Dios, se ha enfriado. Por eso también se ha enfriado el amor hacia el prójimo, ¿no? Pero bueno, tomé nota, hoy vamos a leer bastante la palabra de Dios, así que les voy a pedir la colaboración a todos. Pensaba darlo en una sola vez, pero creo que es necesario darlo mínimamente en 2 veces a este tema, en forma sintética, en forma resumida. Les invito a que vayamos al capítulo 28 de Deuteronomio, el 5.º libro del Pentateuco, Deuteronomio. Capítulo 28. Miren, lo vamos a hacer dinámico, vamos a participar todos. Les voy a pedir la máxima atención, concentración, que leamos en voz alta, pausadamente a su vez. Y vamos a leer un versículo, o 2 versículos cada uno. 2 versículos cada uno y vamos a seguir la rueda, así. ¿Puede ser? Leemos los 2 y seguimos hasta que terminemos. ¿Puede ser? Empiezo yo con los 2 primeros. Acontecerá que... ¿A partir del 1? Sí. ¿Cómo? Sí, a partir del versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito. Gracias por colaborarme, por acompañarme en la lectura de la palabra de Dios.
realmente, ¿qué podemos ver? Durísima la palabra, ¿no es cierto? Durísima. Porque muchas veces nos concentramos, y cuando digo nos concentramos me hago responsable, ¿no es cierto?, de los que tenemos la posibilidad y el privilegio de enseñar, de compartir las Escrituras, a veces en hablar en temas lindos, en temas que son interesantes, que hacen falta, pero a veces no tocamos ciertos temas que es como que nadie los quiere tocar por allí, ciertos temas, porque son muy confrontativos, ¿no? Es muy dura aquí la palabra de Dios. Vemos que sin lugar a duda, Dios le está hablando a quién, al pueblo de Israel, ¿no? Pero fíjense ustedes, hermanos queridos, que 14 versículos se emplean ¿para qué? Para mencionar las bendiciones a la obediencia. Y desde el 15 hasta el 68, todos los versículos restantes de este capítulo para mencionar las maldiciones o la consecuencia de la desobediencia a Dios, ¿no? Podríamos estar muchísimo, se puede hacer un estudio bastante amplio y completo de la obediencia en base a estos versículos, pero por amor al tiempo, por respeto a las obligaciones de cada uno, no lo vamos a hacer. Pero fíjense ustedes, después en sus casas, yo le doy como tarea, el que lo quiera hacer, por supuesto, deténganse primeramente a ver todas las bendiciones que se pierde el pueblo de Israel por desobedecer a Dios, ¿no? Le iba a faltar el pan, le iban a venir enfermedades, se le iba a morir el buey, iban a sufrir infidelidad. Y podemos estar mencionando, pero un montón de consecuencias negativas, ¿no es cierto?, en base o como consecuencia de la desobediencia a Jehová. Dice el versículo 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Fíjense ustedes, qué importante, ¿no? Es un privilegio servirle a Dios, pero también lo tenemos que hacer con gozo, con alegría y por gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Alguna vez alguien me enseñó que, fíjense el verso 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Vuelvo a repetir, después en sus casas léanlo detenidamente. Yo no lo iba a leer, iba a hacer que directamente mencionáramos algunos aspectos, pero creo que era necesario que lo leyeran, era necesario. Creo que todos alguna vez lo habían leído, o la mayoría, a este libro, a este capítulo, perdón, y es importantísimo. Lo que vemos aquí en Deuteronomio ya fue escrito muchos años antes en Levítico, en el capítulo 26, desde el versículo 3 al 13. Y también fue escrito en manera de repaso en el capítulo 7 de Deuteronomio, allí en el versículo 12 al 14 se mencionan algunas de estas situaciones que leímos aquí. Hermanos queridos, ¿es para tomarla a la ligera la palabra obediencia? No, ¿no es cierto? No es para tomarla a la ligera. Es para tomarlo con pinzas, para tomarle esta palabra detenidamente, para tomarla con seriedad, para cuando asumo una responsabilidad, ser consciente y realista de lo que verdaderamente estoy asumiendo, de lo que significa cuando asumo una responsabilidad. Y ojo que no estoy hablando solo a nivel eclesiástico, a nivel de iglesia, estoy hablando a nivel general. Recuerden que nosotros somos cristianos en todo momento. Yo si asumo responsabilidad en el trabajo, tengo que cumplirla. Si yo asumo un compromiso con cualquier persona, aunque no sea creyente, tengo que asumirla. Porque como cristiano debo obedecer. Todo ciudadano, aunque no sea creyente, aunque no sea hijo de Dios, tiene que ser obediente. ¿A quién? Cuando niño a los padres, cuando grande a las autoridades, a los jefes, a los superiores, a las leyes. A las leyes. Un día tuve la oportunidad de viajar con un creyente, para que se queden tranquilos, no es ninguno de los que está acá. Y digo, Señor, ¿cómo no me viene en colectivo? ¿Cómo no me viene con un inconverso que me traiga la boca? Parecía que quería pelear a las personas que se le cruzaban o algo.
¿Dónde está el dominio propio? ¿Dónde está el amor en Cristo? Hermanos, es muy importante que tengamos en cuenta la palabra obediencia. ¿Qué es la obediencia? ¿Cuál es el significado de obediencia? El diccionario la hace fácil. Es la acción de obedecer. ¿Y qué es la acción de obedecer? Se puede traducir como acatamiento a leyes, ordenanzas, normas, sumisión, subordinación, respeto, sometimiento, docilidad. Y hay una palabra que yo creo que esta palabra define lo que es la obediencia. Es la palabra disciplina. Disciplina no en el sentido de recibir corrección o castigo, sino en el sentido de... ¿Cómo? Orden. De orden, exactamente. De orden, de acatar órdenes, normas. Fíjense ustedes que nosotros como creyentes somos llamados en varias oportunidades en la Biblia ¿a qué? A sujetarnos ¿a quién? A las autoridades. A someternos a toda autoridad terrenal. ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios debemos someternos a las autoridades. Ahora, nosotros como hijos de Dios y de acuerdo a la palabra de Él, podemos decir que obediencia es hacer lo que Dios dice y en el momento y de la manera que dice que hagamos o que obedezcamos lo que Él nos manda a hacer. Es muy importante, y yo sé que soy muy reiterativo y les pido disculpas y lo voy a seguir siendo con el permiso de ustedes, es muy importante la lectura de la palabra de Dios. Es muy importante el estudio y conocimiento de las Escrituras. Porque ellas son las que me desburran. Ellas son las que me ayudan a entender con claridad y con certeza qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Y por allí podemos también caer en la irreverencia de decir que desobedecí tal mandamiento porque no lo entendía. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda a discernir las Escrituras. Tal vez no podemos entender con precisión o claramente cómo Maico tiene esos reflejos, pero sí podemos llegar a entender claramente lo que Dios nos quiere decir cuando nos manda que no hagamos algo. Doy gracias al Señor porque veo mejor ahora. Hermanos queridos, voy a leer, los que tomen nota los versículos, pero no los voy a leer a los versículos. Respecto a la obediencia, tenemos varios versículos. Y respecto a la desobediencia también. Voy a mencionar algunos versículos respecto a la desobediencia y ustedes después en sus casas van a desarrollar, ¿sí? Romanos 5:19 dice que por la desobediencia de Adán, toda la naturaleza humana heredamos la naturaleza pecaminosa. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados o imposibilitados de alcanzar la gloria de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice algo muy lindo, hermanos queridos, que son palabras de aliento para recibir esta tarde, después de haber escuchado todas las maldiciones a consecuencia de la desobediencia. Segunda a los Corintios 10, 6 dice que nuestra obediencia será perfecta un día. Por eso les digo que después lean y vean los comentarios y profundicen, porque cada versículo de estos que voy a mencionar nos van a dejar un mensaje, una enseñanza. Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que nosotros, hoy los creyentes, los hijos de Dios, en otro tiempo anduvimos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que antes de estar sin Cristo, antes de tener a Cristo en nuestras vidas, antes de convertirnos, éramos desobedientes. Hoy, como hijos de Dios, debemos ser, ¿cómo? Obedientes a la palabra del Señor, a toda autoridad, a toda norma, a toda ley. Debemos ser obedientes. Efesios capítulo 5, verso 6, Colosenses capítulo 3, versículo 6, dicen que la ira de Dios viene ¿sobre quién? Los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia. Cuidado, cuidado. Ya vamos a ver después quiénes son los hijos de desobediencia. Romano 11:32, le voy a pedir a Maico que me lea, y Daniel, Hebreos 4:11, por favor, si son tan amables. Romano 11:32, Hebreos capítulo 4, versículo 11. Escuchamos.
Romanos 11:32. Sí. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. Aunque Dios no es el autor o el motivador, digamos, del pecado, quiere decir que Él permitió, ¿sí? Él permitió que el hombre siguiera sus inclinaciones naturales y pecaminosas. ¿Para qué? Para Él, el Señor, recibir la gloria al demostrar su gracia y su misericordia perdonando al pecador arrepentido. Eso es lo que quiere decir. Hermano. ¿Hebreos cuánto? 4, versículo 11, por favor. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, se nos exhorta a que procuremos la seguridad de nuestra esperanza eterna que tenemos, de que Cristo es nuestro Señor. Y Él un día se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por amor. Y Él un día también nos va a venir a buscar. Y nosotros tenemos que estar aferrados a esa esperanza eterna, por fe. Y por tanto tenemos que tener una vida de obediencia. Por eso es que en muchas ocasiones el Señor a través de su palabra nos dice que debemos resistir toda tentación, aún en el sufrimiento, aún en la persecución. ¿En qué momento fue tentado el Señor Jesucristo en el desierto de Judá una vez de haber sido bautizado? En el momento de debilidad. Estaba débil físicamente, tenía hambre, tenía frío, tal vez tenía miedo. Y allí fue tentado, en la debilidad. Nosotros somos más propensos a ser tentados también en la debilidad. Debilidad emocional, sentimental, física, espiritual. Hermanos, que la desobediencia del pueblo de Israel, que la vamos a leer casi a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que la desobediencia, vuelvo a repetir, del pueblo de Israel nos sirva de ejemplo a nosotros como iglesia y de advertencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aprender de lo que le sucedió al pueblo de Israel a raíz de su rebeldía, a raíz de su desobediencia. Y en vez de decir cómo eran estos israelitas, estos judíos de terrible desobedientes, en vez de admirarnos, pensar que muchas veces, si nos descuidamos, nosotros podemos ser igual o peores que ellos. Hermanos queridos, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Apropiarnos de todas las promesas de Dios por la fe. Pero no me puedo apropiar de las promesas de Dios si no las conozco. Sería bueno que memoricemos todas las promesas de Dios para el miércoles que viene. Aproximadamente son 4.000 promesas que podemos encontrar. ¿Se animan? Hermanos queridos, apropiémonos de las promesas de Dios. Tampoco tengamos una vida esclava en muchas iglesias por allí se cae en este error de que todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado, ¿no? Que si pones un saumerito para el aroma en el ambiente, ya es pecado. Que si tenés ruda en la puerta de tu casa, ya es pecado. Que si tenés, no sé, una prenda roja, ya es pecado. No llegar a ese extremo, porque ya si llegamos a eso, estamos cayendo en la superstición y hasta en la brujería, hermanos queridos. Discúlpenme con la crudeza que les hablo, pero es así. Hermanos, concentrémonos en las promesas de Dios. Conozcámoslas. ¿Sí? ¿Y cómo las vamos a conocer? Leyendo las Escrituras. No de otra forma, tenemos que tener disciplina. Si queremos tener disciplina en cuanto a la obediencia, para no caer en desobediencia y para que la mayoría de mis actitudes sean de obediencia a Dios, debo conocer las promesas, los mandatos, las instrucciones, las advertencias que tengo. Hermanos queridos, tome asiento, apóstol, por favor.
La obediencia en la cual nos vamos a concentrar ahora, vamos a considerar algunos versículos. Romanos capítulo 15, hermanos, por favor, acompáñenme a la lectura. Romanos capítulo 15, versículo 18. Dice la Reina Valera 1960. ¿Qué dice Michael? Romanos 15, 18. Sí. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Amén. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. ¿Dejamos la desobediencia? Porque es feo hablar de desobediencia, ¿no? Y de las consecuencias, es feo, horrible. Pero no la descuidemos. Pero concentrémonos ahora en algo lindo. La obediencia. Dice el apóstol, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio, qué importante lo que dice el apóstol, no dice lo que yo he hecho, sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Otra traducción lo dice así, de esta forma, dice, sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. ¿Qué quiere decir aquí? Que los gentiles, los que no eran judíos, los que no eran hebreos, también el amor de Dios, el plan de salvación de Dios, llegó a ellos. Y Pablo tuvo, entre otros, la responsabilidad de predicar el Evangelio. El Evangelio, hermanos queridos, es para obedecerlo. Cuando una persona escucha por primera vez el Evangelio y Dios a través de un predicador dice que todos somos pecadores, que todos estamos perdidos, que si nos morimos en esa condición la persona se va al infierno, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice Hebreos 9:27, la persona cuando entiende con la ayuda del Espíritu Santo, aunque sea inconverso, de que necesita reconciliarse con Dios y para eso necesita arrepentirse de sus pecados, confesárselos al Señor, pedirle perdón y recibirlo a Cristo, eso es obedecer. Cuando escuche el Evangelio, toda persona lo que tiene que hacer es obedecer el Evangelio. Cuando vos obedeces el Evangelio, pasás de muerte a vida, pasás de la oscuridad a la luz, ¿sí? Pero después los creyentes, los hijos de Dios, pareciera como que dijimos, bueno, ya está. Ya creí, ya obedecí, yo ahora soy cristiano, la salvación no me la quita nadie. No digo que decimos voy a vivir como quiero, pero por allí nos damos unos permitidos, ¿no? Y no, como hijos de Dios tenemos que seguir obedeciendo el Evangelio. Porque si no, no voy a tener actitud ni condición moral para predicar el Evangelio. ¿Con qué cara voy a entregar un tratado? ¿Con qué cara voy a predicar el Evangelio si mi vida es una vida que avergüenza a Cristo, es una vida que tal vez está en pecado? Bueno, no me quiero concentrar en un solo versículo. Romanos 1:5. ¿Querés leerlo, Samuel? Reina Valera. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Fíjense ustedes, qué interesante lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él, ¿y qué cosa? Lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. ¿Vieron, hermanos? Es lo que yo les acabo de decir. El Evangelio es para obedecerlo. El inconverso, ¿por qué dice la palabra de Dios que el que no ha creído en Cristo, o el que no ha creído, o el que ha rechazado el Evangelio, ya ha sido condenado? Porque yo no sé, hoy sí hay lugares, yo sé que hay lugares donde todavía no ha llegado la civilización, aunque por allí los gobiernos mundiales no lo digan a eso, pero hay lugares donde todavía hay gente incivilizada. Y lugares donde todavía no ha llegado el Evangelio. Pero todos aquellos que viven en etnias, en lugares donde sí ha llegado el Evangelio y bueno, ya llegó la civilización, por supuesto, en la mayoría del mundo,
Todo alguna vez escuchó de Cristo. Todos alguna vez le entregaron un tratado, un folleto evangelístico y ha leído. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y así, ¿no? Versículos evangelísticos. Entonces no hay excusa, hermanos. El evangelio es para obedecerlo, tanto el inconverso, pero concentrémonos nosotros en la iglesia. El Señor en esta tarde nos está hablando a nosotros, la iglesia de Él, la iglesia local en Vialema, el Mirador del Lago. Romanos 16, 19, por favor. Romanos capítulo 16, versículo 19. ¿Quiere leer, Marisol? No sé si esté bien, lo haya encontrado bien. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Qué lindo, ¿no? Que un día lleguemos, no sé, vayamos, qué sé yo, no sé, a Bahía Blanca. Vaya Michael, le lleva de vacaciones, no, porque se va a despeinar todo y mucho viento allá, Carlos. Pero bueno, supongamos a Mar del Plata. No me importa. A Mar del Plata. ¿Y de dónde sos vos? De Vialema, sí. Gloria a Dios, que vive un creyente, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos nosotros, la obediencia de la iglesia de Cristo en Vialema. Qué hermoso, ¿no? Wow. Para la gloria del Señor. Qué hermoso. Algo así más o menos es lo que el apóstol está diciendo aquí. Segunda a los Corintios 9:13. No se me aburran que ya terminamos. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 13. Segunda a los Corintios 9:13 dice, pues por la experiencia de esta administración, allí la palabra administración es la palabra griega diaconía, que puede ser servicio, por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Hermanos queridos, fíjense ustedes que aquí de qué está hablando el apóstol. Siempre recuerden que hay que buscar los versículos anteriores o posteriores para entender el contexto, ¿no? O el significado. Está hablando aquí de generosidad, ¿no es cierto? ¿Generosidad de qué? En el dar. Generosidad en el dar. Aquí está hablando de dar a otros hermanos. Y no quiero errarle, por eso busco a los hermanos en Jerusalén. ¿Puede ser, Michael, que era así? A los hermanos en Jerusalén. Qué importante es, también fíjense usted aquí, habla de la obediencia de dar, de ayudar. Una vez hace muchos años tuve una dificultad económica y bueno, salí con la ayuda del Señor y un creyente después me dice, che, me enteré que te pasó tal cosa, ¿por qué no me avisaste? Porque me dio vergüenza, le digo. Porque a mí en la iglesia me enseñaron que no le debo deber nada a nadie. Me enseñaron que no debo sacar plata prestada. Y bueno, yo fui a pedirle uno del mundo para que la iglesia no me acusara. ¿Se entiende? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Y por eso es muy importante que estudiemos las Escrituras, porque a veces aprendemos burradas, nos enseñan burradas. Entonces cuando yo profundizo las Escrituras y me están enseñando algo que no es lo que el Señor dice, tengo que después decir, no digo que me voy a parar delante de todo el púlpito, ¿no es cierto?, a confrontar al predicador, pero después nos podemos acercar y decir, discúlpeme hermano,
tengo una duda, ¿me puede ayudar a entender? Usted dijo esto así, 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 así. Yo entendí que es así, así, o sea, pero tengo que conocer para poder hablar con el hermano. Entonces, fíjense ustedes que lo que dijo aquí el apóstol, que era notoria la obediencia de la iglesia por las ayudas, por las ofrendas que le habían enviado a los hermanos. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6. Activamos un poquito. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Lo voy a leer en la otra traducción y si es necesario lo voy a leer en dos traducciones distintas. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Es lo que les hablaba más o menos recién. Tenemos que tener mucho cuidado. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos, otra traducción dice, acorralado o encerrar los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Si ustedes se vieran las caritas. Dios habla hoy, dice así, y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo, para que lo obedezca a Él. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. ¿Se entendió, no es cierto? Quedó clarito. Hermanos queridos, miren, acá tengo un comentario. Dice, como soldado de Cristo, el apóstol estaba también pronto para castigar o para disciplinar o para corregir, se podría decir, ¿no es cierto?, toda desobediencia, cuando los corintios hubiesen mostrado primero su obediencia. Él no iba a actuar contra los falsos maestros en Corinto hasta que estuviese primero seguro de la obediencia de los creyentes allí en Corintio en toda cosa. ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a traducir al español. Me diría un amigo mío, traducirlo al español, al castellano, ¿no? Hermanos queridos, tengo que tener mucho cuidado. Primero tengo que procurar yo ser obediente, tener la autoridad moral y espiritual de yo saber que yo estoy en obediencia al Señor en todo, para recién venir y decirle al hermano, che, hermano, sos un desobediente bárbaro, vos no haces esto, no haces lo otro, no haces lo otro. Tengo que estar seguro yo primero de que mi obediencia, exactamente. Pero ojo, que eso no se logra de un día al otro. ¿Cuándo se irá a lograr eso? ¿Cuándo se irá a lograr eso? Pero ahora también, yo tengo otra misión. Si mi hermano o mi hermano está en desobediencia, también es mi obligación ir y decirle, hermano, estoy orando por vos, o vení, oremos. Me parece a mí, puede ser que vos estás en este pecado y se menciona lo que sea. Exhortar, con amor, por supuesto, con todo el amor, como el Señor lo haría conmigo y como lo hace conmigo cada día. ¿Cómo hacemos allí? Equilibrio. Equilibrio. Una cosa es exhortar y otra cosa es condenar. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo o no se entiende? Díganme con confianza. Si no entienden, díganme, por favor, en serio. Quiero que quede claro este concepto. Bueno, más o menos de eso sería. Vamos con el penúltimo versículo, Hebreos capítulo 5, verso 8. Hebreos 5, verso 8. ¿Podés leer, Anabel, por favor?
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y fíjense lo que dice el 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sabemos de quién está hablando aquí, ¿no es cierto? Del Señor Jesucristo. Fíjense que el Señor Jesucristo, que también es Dios, ¿qué aprendió Él? La obediencia, estando en su carne, estando como hombre, como ser humano. Y dice que en obediencia fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben qué es eso? Un acto de obediencia. El recibir a Cristo es un acto de obediencia. El seguir en Cristo, viviendo en Cristo, permaneciendo en Cristo, es un acto de obediencia. Y nos despedimos con 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro 1, 22. Léelo, Samuel, por favor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Muy bien, muchas gracias. Palabras claves encontramos en este versículo. Habiendo purificado. ¿El metal cómo es purificado? ¿Dónde? En el fuego, exactamente. Habiendo purificado vuestras almas. Muchas veces nuestras almas son purificadas, nuestro ser es purificado ¿dónde? En el fuego en el fuego de la prueba. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Aquí podemos tomar la verdad como el Evangelio. El Evangelio es la verdad. ¿Y dónde está el Evangelio? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. ¿Y cuál es el centro o el tema central de la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Es muy importante que entendamos esto. No podemos pretender que entre nosotros, los creyentes, haya amor fraternal si primero nuestras almas no han sido purificadas por la obediencia a la verdad, al Evangelio. O sea, primero haber creído, tener la seguridad que somos salvos, que somos hijos de Dios. Y después, como consecuencia de eso, tiene que haber entre nosotros amor fraternal, porque Dios es amor y su Espíritu habita en nosotros, por lo tanto el amor de Dios está en nuestro interior. Lo que tenemos que aprender es a desarrollarlo, a vivirlo, a practicarlo. Entonces, si somos nuevas criaturas en Cristo, tiene que haber amor fraternal entre nosotros, hermanos. Un amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Qué purifica un corazón? La sangre de Cristo. Únicamente la sangre de Cristo. Por eso dice el versículo 23, siendo renacido, no de simiente corruptible, o sea, de simiente humana, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos amados en el Señor, esto simplemente es una introducción, por decir así, a lo que es la obediencia. Es un tema que, así como estuvimos hablando de la sabiduría espiritual, la sabiduría que viene de lo alto, es un tema que viene para largo y para profundizar. No quiero ser muy extenso, porque quiero, antes de que finalice el año, toquemos otros temas también. Pero yo lo que quiero, con la ayuda del Señor, con la presencia de Él en medio nuestros, es que nos quedemos con esta frase, hermanos, para que meditemos esta tarde, esta noche y durante la semana hasta el día domingo. La verdadera fe, no la fe que tiene el mundo por concepto, yo tengo fe en esa pared, tengo fe en... No,
La fe verdadera, la fe en el Hijo de Dios, la verdadera fe es una fe que obedece. La verdadera fe es una fe que obedece. ¿A quién? A Dios por medio de su palabra. ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque muchas veces pecamos, constantemente pecamos, continuamente pecamos, en distintos aspectos, Señor. Y perdónanos porque muchas veces nos justificamos que somos imperfectos, que somos pecadores, y es verdad, Señor. Pero también es verdad y es una realidad, Señor, que tú un día nos rescataste, nos sacaste de allá del fondo, del pozo de la desesperación, de la oscuridad del pecado, del lodo cenagoso. Tú nos sacaste, nos rescataste por medio de la obra de Cristo, Señor. Y hoy hemos sido limpiados, hemos sido lavados por la sangre preciosa y poderosa del Señor Jesús. Y hoy somos parte de tu reino. Hoy somos tus hijos. Y tú nos mandas a ser sal en la tierra y luz en el mundo, Señor. Tú nos mandas a brillar. Tú nos mandas a brillar, pero en el sentido, Señor, de ser fieles representantes tuyos. Con nuestras actitudes, con nuestras buenas obras, con nuestro buen comportamiento. Que se ve en el hablar, que se ve en el actuar, en el interactuar, en el relacionarnos, en el sociabilizar, en el ayudar al prójimo. Oh Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, pero te rogamos, Señor, que nos ayudes a cada uno a examinarnos, pero a examinarnos en verdad, Señor, a la luz del espejo de nuestro espíritu y nuestra alma, que es tu palabra. Ayúdanos a examinarnos con seriedad, Señor, y que cada uno veamos para sí mismo, para nuestro interior, Señor. Que hagamos un análisis introspectivo, Señor, de nosotros. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué tenemos que dejar que tú obres, que tú nos corrijas, Señor? ¿Cuántas veces tal vez nos vienes hablando de determinadas situaciones nuestras? Tal vez situaciones pecaminosas que no las corregimos, Señor. Ayúdanos a entender que todo pecado, o mejor dicho, toda práctica de pecado, trae consecuencias, porque primero pecamos contra ti, contra el cielo y contra nosotros mismos, Señor. Y pecamos contra nuestra familia. Y nuestro pecado afecta y contamina a nuestra familia, a la iglesia, a tu iglesia, Señor. Padre Santo, gracias por hablarnos en esta tarde. Ayúdanos que no solo nos quedemos en el remordimiento, Señor. Ayúdanos a que tomemos la actitud de arrepentirnos, Señor. Porque el remordimiento tal vez es solo lamentarnos y tal vez llorar, pero el arrepentimiento es cambiar de actitud, Señor. Ayúdanos que si hay algo en lo que nos tengamos que arrepentir en esta tarde de nuestras vidas, que lo hagamos en este momento, Señor. Que lo hagamos con seriedad, con reverencia, Padre Santo, sabiendo que tú estás en medio nuestro, Señor, porque tú eres Espíritu. Y donde está tu iglesia, tú estás, y tú estás, Señor, aquí en esta tarde. Te rogamos que nos reveles, que nos muestres, Señor, qué es lo que tenemos que corregir, Padre Celestial. Ayúdanos a arrepentirnos de corazón sincero, con dolor por el pecado, a pedirte perdón, a confesarte, Señor. Y si tal vez en esta tarde tenemos que pedirle perdón a alguien, o confesarle algo a alguien tal vez que está presente esta tarde, a hacerlo. A hacerlo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, nos dices tú, Señor, en tu palabra. Y si tal vez tenemos que pedirle perdón a alguien, Señor, que no está esta tarde aquí, que no dejemos pasar esta tarde, esta noche, vayamos corriendo a pedir perdón. Ayúdanos a que seamos libres de las ataduras del pecado. Ayúdanos, Señor, a tener una vida, verdaderamente una vida de abundancia espiritual, una vida que te glorifique, que no haya nada en nosotros que nos frene, que nos estanque en el crecimiento espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser sinceros, a ser honestos, Señor. Porque tal vez los ojos de nuestros hermanos, hay muchas cosas que no están viendo, pero tú que todo lo escudriñas y que todo lo sabes, tú todo lo ves, Señor. Y tú estás viendo qué hay en este momento en cada uno de nuestros corazones, de nuestra mente, de los que estamos aquí presentes. Y aún de los que no han venido. Perdónanos por nuestros pecados. Ayúdanos a postrarnos en tu presencia, a confesarte, a arrepentirnos, Señor, y poder ser así libres. Tú nos enseñas que el que encubre su pecado no prosperará.
más el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por bendecirnos con las enseñanzas a través de todos los hermanos que tenemos la bendición y la posibilidad de enseñar, de edificar a la iglesia. Cuida a tu iglesia como lo haces, Señor. Líbranos de las acechanzas del enemigo. Líbranos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ayúdanos a crecer en la justicia, en la verdad. Ayúdanos a crecer en santidad, Señor. Que mengue nuestra carne y crezca tu naturaleza divina en nosotros. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta tarde. Acompáñanos luego cuando nos retiremos con tu gracia, con tu amor, con tu protección. Y ahora, Señor, quédate en medio nuestro porque te necesitamos. Queremos glorificarte, exaltarte aún con nuestras conversaciones como iglesia y como cuerpo. Sí, sí. Bendícenos, Señor. Bendice los alimentos que vamos a compartir y que vamos a disfrutar en armonía y en comunión, Padre. Te lo pedimos a todo esto agradecidos y gozosos. Y lo hacemos en el nombre, sobre todo nombre, en nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor les bendiga.